Bien, bienvenidos al segundo webinar dentro del contexto de El Camino a la Conectatón, webinar preparativo para lo que va a ser la Conectatón de este año. Para la sesión de hoy nos acompaña Lucía Grundel, ingeniera en sistemas. Ella es parte del squad técnico de Raxel Paz y fue monitor en la Conectatón de Sao Paulo del año anterior y va a ser monitor para la Conectatón de este año. Para hoy traemos la continuación del webinar anterior. Vamos entrando en detalle respecto de lo que presentó Fernando Portilla la semana pasada. El tema preparado es Fire, operaciones y bundles. Así que, Lucía, todo suyo el control. Adelante. Bien, buenas tardes a todos. Voy a empezar a compartir pantalla. ¿Ve bien esta pantalla de la presentación? Se ve, solo dale pantalla completa. Completa. Bien. Bien, los temas que vamos a estar viendo hoy en la presentación, o sea, una primera parte vamos a hacer un repaso de los conceptos claves que Fernando inició la semana pasada. Después vamos a estar repasando lo que tiene que ver con la guía de implementación de la Conectaton del año pasado y la guía de implementación que está en, en, en proceso, o sea, donde se describen los recursos y las transacciones del proyecto. Después vamos a estar hablando de lo que es la validación de instancias de recursos. Y luego vamos a hablar de lo que tiene que ver con un recurso especial que es el recurso banco. Dentro de la primera parte, lo que quería empezar, bueno, recordar que Fire es un estándar libre, en realidad toda su especificación se encuentra publicada y es abierta. Dentro de los elementos claves de los ejes principales es el concepto de recursos. Dentro del estándar hay una parte que se describe en todo lo que son los recursos. Los recursos son las unidades de información que se intercambian. Cada recurso tiene un grado de acuerdo a su grado de madurez. Eh, en este caso, vamos a ver un recurso, el recurso paciente. eh, Siempre tienen una descripción, después empieza una estructura, o sea, lo que es la estructura del recurso. Dentro de lo que es la estructura del recurso tienen una serie de atributos. Cada atributo tiene un tipo de dato asociado, una cardinalidad. eh, Diferentes tipos de datos, eh, o sea, existen diferentes tipos de datos asociados a los atributos que representa un recurso. Algunos son tipos de datos básicos, como por ejemplo booleano, date, se representan con minúscula, y otros son tipos estructurados que tienen una serie de campos que los contienen. En este caso, por ejemplo, el identificador. Eso como representación general de lo que es un recurso como estructura de información, sus atributos, sus tipos de datos y los diferentes tipos de datos como elementos generales. Acá tenemos un tipo de dato que es el tipo de dato identifier, que tiene una serie de campos que lo componen. Eh, lo siguiente a describir en realidad del estándar a modo general es lo que es o sea, la utilidad de un servidor Fire como elemento dentro de lo que es la arquitectura de Fire. O sea, sobre un servidor Fire se aplican las operaciones, las APIs REST en realidad. Se puede guardar un recurso, actualizar un recurso o leer un recurso. Son las operaciones REST. Eso como elementos más generales. Para volver a lo que vamos a empezar a ver hoy, que tiene que ver con lo que es la guía de implementación.
La guía de implementación dentro de un proyecto describe el modelo de datos, el conjunto de valores, las transacciones y los procesos de utilización del estándar en un caso de uso particular. Dentro del proyecto de LACPAS, en realidad, se desarrolló y se implementó la guía que está publicada en esta URL. Esta guía en realidad describe una serie de recursos que se utilizan dentro del proyecto, que son los que se van a intercambiar en las diferentes transacciones. Eh, una guía de implementación tiene como tres elementos claves. El primero que tiene que ver con las definiciones de los perfiles. O sea, los perfiles toman los recursos definidos dentro del estándar y agregan reglas para la utilización en ese contexto. En ese caso, en realidad, por ejemplo, acá tenemos el recurso paciente, que es el recurso que está identificado dentro del estándar, y en un caso de uso, o sea, particular, define cuáles son los conjuntos de valores que va a tomar ciertas variables, define cuáles campos van a ser obligatorios, y también puede definir extensiones a el tipo de datos, a tipos de datos o a elementos del recurso. En este caso, dentro del proyecto tenemos un perfil, por ejemplo, que es el de paciente, ¿ah? Que define cuáles son los identificadores válidos para este proyecto. Ahora después vamos a profundizar un poco más en lo que en lo que es el perfil de paciente. Otro elemento importante dentro de lo que es la guía de implementación son las extensiones. Son atributos o extensiones a tipos de datos que se incorporan a los recursos estándar. Por ejemplo, dentro de la guía de implementación de LACPAS se agregó ciertos atributos, estos que están marcados de color verde, que representan extensiones al recurso immunization. O sea, son agregados de información que no están definidos dentro del recurso base. El recurso base es el recurso descrito dentro de la norma. Y otra cosa que se le agrega a una guía de implementación son los conjuntos de valores que pueden tomar ciertas variables. En ese caso, se agregan mediante los recursos CodeSystem y ValueSet, y dentro de la guía de implementación se agregaron eh, las marcas a las vacunas con todos estos conjuntos de valores, o, bueno, acá hay un ejemplo dentro de otra guía de implementación, que es la de IPS, que es el conjuntos de valores que puede tomar una variable de code. También, en este caso, el código que puede tomar estos conjuntos de valores. Bien. Lo siguiente en realidad que iba a comentar es, bueno, dentro de dónde es que se publica la guía dentro del proyecto, o sea, siempre partiendo de Raxel.org. Dentro de Raxel.org está en la parte de recursos, hay acá herramientas y acá está Gazelle. Después vamos a ver un poco la utilidad, la ubicación de la guía de implementación y el proyecto de GitHub. Es donde siempre va a estar la guía. Em, Dentro de la guía, comentar algunas cosas más generales. Ahora sí, yo voy a tocar un poco más la guía. La guía acá tiene un nombre que representa que lo describe, en este caso el número de versión, que es el que está publicado. En la parte de abajo se identifica cuándo es que fue generada esta guía y cuándo es que fue publicada. Eh, en esta parte de dependencias
describe si hay algunas otras guías de implementación de las cuales esta que estamos recorriendo ahora depende. En este caso hay una fuerte dependencia en realidad de la guía de IPS. Ahora vamos a ver en dónde escribimos esto en los diferentes recursos. En este caso tenemos, bueno, una es la página principal, que es la home. Después tenemos acá que describe cada uno de los recursos que están perfilados en el contexto de esta guía. En esta parte describe las transacciones, o sea, que están modeladas para eh, bueno, estas fueron las transacciones en las que se trabajaron el año pasado en la Connectathon. Y en external, una serie de links que son de utilidad. Bueno, voy recorriendo acá los diferentes perfiles que están asociados a los recursos. En este caso tenemos un perfil de paciente, organización, este que era para las transacciones de registro de documentos y composition, bundle y immunization. Seguramente para el proyecto de este año se agreguen algunos otros recursos, pero lo que es importante es entender cómo es que se lee la guía, qué aporta la estructura de la guía, cómo entender o sea, los elementos que están descritos. Entonces, el primer recurso a identificar es dentro de la guía. Bueno, tenemos el paciente, que es el paciente LAC. Cada recurso tiene una URL perdón, cada perfil dentro de la guía tiene una URL en el cual se representa la estructura que está contenida dentro de la guía. Voy a volver con este concepto. En este caso tenemos que el recurso paciente, o sea que siempre hay una descripción al principio, y el recurso paciente eh, deriva no el recurso base patient de Fire, sino que deriva de patient IPS. Esto quiere decir que es como un doble refinado, o sea, tenemos el recurso paciente base, el recurso IPS y el recurso patient LAC, que agrega nuevas restricciones al recurso eh, patient IPS. En este caso, define como la forma de identificación que va a tener el recurso paciente. Esto es, en esta parte vemos los elementos que son diferenciales a esta guía de implementación. Ahora vamos a repasar un poco los que obtiene del perfil de paciente IPS. En este caso agrega dos identificadores: un identificador que es el identificador internacional, que tiene un código que tiene que ser fijo, que es el PPN en realidad, para el pasaporte. Y después un system que tiene que arrancar con una determinada URI. Y después tiene que haber otro identificador, que es el identificador nacional, dentro del conjunto de valores definidos dentro como tipo de identificador. Em, Voy a ver acá. O sea, estos elementos son linkeables, entonces acá puedo ir al diferencial. Recordar que acá estoy viendo la estructura de paciente estándar de FIRE. Tiene su serie de atributos, ninguno de estos son obligatorios, todos tienen cardinalidad cero. En, en la definición del recurso patient base de FIRE, lo que agregamos en la guía de implementación o en el uso que se le va a dar dentro del proyecto de LACPAS es los tipos de identificadores, o sea, que tiene que haber por lo menos dos identificadores. Entonces, lo que se agregó fue dentro del perfil de Patient LAC, al tipo de dato identifier, se agregó que tiene que haber dos identificadores. Pero como comentaba, también hereda las propiedades que están definidas en el patient IPS. En este caso, que agrega que el nombre es obligatorio, y creo que fecha de nacimiento es el otro que agrega que son obligatorios. Bien.
no veo si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ahí no sé si, Carlos, cualquier cosa cortame o indícame ahí si algo les parece oportuno que profundice para poder ir siguiendo la charla. Bien, voy a continuar. Hasta ahí podemos ver otro perfil, por ejemplo, composition. El composition representaba el documento. En este caso, lo que agrega este perfil, acá estoy en la guía LAC, agrega que las referencias sean a recursos definidos dentro de esta misma guía, o sea, la referencia a paciente, que tiene que ser un paciente LAC, y la referencia al custodia en organización tiene que ser a una organización LAC. Mm, Continuar. eh, bueno, acá hacía el resumen de que hereda las propiedades del, del recurso definido dentro de la guía de IPS, y agrega elementos de identificación que están asociados a esta guía. El Composition LAC modifica las referencias a los recursos que sean referencias a recursos definidos dentro de la guía. Bien, hasta ahí lo más general de lo que es la guía de implementación. Sé que en otra van a estar revisando la guía de IPS, pero eh, recordar que la guía de IPS está publicada en este caso. También comentar que los links apuntan a la guía actual de IPS. En este caso, fuimos al bundle IPS, que tiene su estructura, también tiene su serie de valores obligatorios. O sea, para cada recurso, en realidad agrega nuevas restricciones. ¿Sí? Pero el objetivo es ir mirando desde lo más cercano, o sea, primero la LAC, después ver la de IPS y después ver el recurso base para ir en ese camino y recorriendo. Bien, lo siguiente es entender cómo a partir de estructuras que están definidas dentro de una guía de implementación, cómo hago para generar las estructuras que mi sistema eh, va a tener que generar o dentro de mis transacciones con recursos File para poder intercambiar con un servidor. Entonces, lo primero que vamos a ver va a ser el concepto de validación, o sea, qué es validar un recurso o una transacción de acuerdo a un perfil. O sea, el objetivo de la validación es definir si un recurso es conforme a la definición del mismo, o sea, estoy generando no sé, un paciente, un condition, un observation, o sea, si ese recurso es consistente con el recurso estándar file, y aparte es que si yo estoy generando un recurso asociado a un perfil, si ese perfil es conforme si esa instancia que estoy creando de paciente es conforme al perfil. Al momento de realizar una validación, ¿qué tengo que ver de todo lo que es la estructura? De todo lo que es el recurso generado. Bueno, lo primero es definir lo que es estructura, o sea, que compruebe que el contenido del recurso se describe en la especificación y que no hay elementos adicionales, o sea, que el recurso tiene los atributos que están descritos dentro de ese recurso. Después, ver que las cardinalidades correspondan, o sea, de que si tengo elementos por ejemplo, que mi perfil eh, incorpora como obligatorios, que cumplan en realidad, que estén esos elementos. Después, todo lo que tiene que ver en realidad con el conjunto de valores, que cada variable tenga los conjuntos de valores válidos definidos, tanto para ese perfil o para el recurso. Em, Después, que las codificaciones y que los display correspondan. El otro elemento a verificar en una validación es eh, existe la posibilidad
de agregar reglas asociadas a recursos. Por ejemplo, en el paciente LAC se definieron, aparte de determinar las cardinalidades, de determinar estos elementos que son los identificadores obligatorios, se definió una regla que hace que tiene que haber por lo menos uno con uso oficial, o sea, tiene que haber eh, una, un identifier que tiene tipo oficial y que aparte tiene que arrancar el system, o sea, determinada, bueno, esta variable, tiene que arrancar en realidad con un UID, perdón, UR, OID y con una regla. En realidad son otro tipo de reglas asociadas a las variables. Eh, Esas son las invariantes. Y después, en realidad, si el recurso que estoy verificando, estoy validando, está eh, de acuerdo a un perfil específico, es agregarle también la lógica del perfil. Esos son como los 5 elementos que hay que tener en cuenta al momento de realizar la validación de un recurso, primero asociado a la estructura del recurso, después por otro lado asociado al perfil que se aplica a ese recurso. Bien. Bien, acá es que vamos a ver cómo es que se termina haciendo lo que tiene que ver con los mecanismos de validación. O sea, existen varios. Los que vamos a ver hoy, en realidad, dentro del contexto de este proyecto, es lo que aporta Gazelle, como la utilización de herramientas externas, y lo que tiene que ver con la validación de una operación definida dentro de una operación estándar, que es la operación validate. Acá describe en esta URL, describe los diferentes mecanismos, o sea, bueno, qué es que se termina validando y los diferentes mecanismos de validación que existen. Eh, bueno, vamos a partir por lo que es la operación validate. La operación pesos validate, que se aplica a un recurso, es una operación estándar definida dentro de la especificación del estándar, que se aplica a un recurso, a una instancia de recurso o a un recurso que también puede ser con un perfil. Al aplicar esta operación sobre un recurso, me devuelve un otro recurso, el operation outcome, con sus diferentes grados de- de severidad, de error. Eh, Voy a mejor ir mostrándolo el ejemplo un poquito más claro. Voy a trabajar con Postman para conceptualizar lo que es la validación de un recurso. Esta operación, en realidad, es una operación que se aplica sobre un recurso. Casi todos los servidores FHIR soportan la operación. En este caso voy a estar trabajando con el servidor que está publicado dentro del proyecto. Es un Happy. Los, los servidores que están publicados dentro de pegar la URL, ok, no sé si está publicada. Eh, los servidores que están, que están adentro del Docker, que es un Happy, tienen habilitadas las operaciones de validación. En, en este caso, este servidor tiene, aparte de tener habilitada la operación para los recursos base, tiene agregados los perfiles definidos dentro del proyecto. Por eso es que podemos validar, aparte del recurso, de que cumpla, que sea, en este caso, un paciente estándar, que sea un paciente y que cumpla el perfil de LAC. Había comentado que iba a volver en realidad al, a la definición de paciente. Acá, paciente.
Acá tenemos la URL que representa ese perfil, que es la que ponemos acá en meta para que cumpla el perfil. Em, Al aplicar esta, o sea, esta operación sobre un recurso, como comentaba en realidad, me devuelve un otro recurso, o sea, el operation outcome, con qué pasó con ese recurso, si es válido, si tiene algún error y el detalle de los errores. Y no hay mejor forma de verlo que con ejemplos. En este caso, que es el primer ejemplo que voy a mostrar, como mostraba, en realidad tiene diferentes grados de severidad. Recordar que en realidad las interacciones con un servidor file son a través de recursos, o sea, yo le envío en el cuerpo el recurso paciente, que es el que estoy queriendo validar, y me devuelve otro recurso, que es la salida del Operation Outcome. Operation Outcome es un recurso también que tiene su especificación. Que se utiliza para definir en este caso, si es todo correcto, si tiene errores en la validación y el grado de severidad de cada error y el detalle de cuál es el error. En este caso, lo primero que vamos a hacer va a ser validar. Tomé un ejemplo del ejemplo de paciente que está dentro de la guía y le vamos a aplicar la validación. Una cosa que no recordé, no mostré, es dentro de lo que es la dentro de la guía tenemos el contenido y acá tenemos una parte de ejemplos que creo que hay para casi todos los recursos para ver las estructuras. Este es el que voy a estar trabajando para poder... En este primer caso me devuelve el recurso, el operation outcome, y devuelve con severidad que es solo información, que no encontró problemas durante la validación. El siguiente caso, lo que iba a hacer era acá modificar el conjunto de valores. O sea, si yo determino que, recordar que esto viene del estándar, aunque cambie tanto, voy a paciente, el conjunto de valores asociado a esta variable son estos, esto lo define el estándar. Si yo modifico, acá en vez de poner mail, pongo masculino. Ahí estoy realizando una validación de tipos de valores, de conjuntos de valores de una variable. En este caso me devuelve que no conoce el código masculino a este conjunto de valores. Me indica que el elemento gender no corresponde. Así van saliendo para cada uno de los errores, ¿no? Eh, otro tipo de error es, por ejemplo, ese ya está asociado al perfil. ¿Se acuerdan que dentro del perfil estaba, dentro del perfil LAC, definía que tenía que haber por lo menos dos identificadores, uno que sea internacional y que tenga como código el pasaporte? Si no sé si voy a eliminar este campo, que me da o sea, en la salida, dentro de la descripción de errores, me devuelve en realidad qué severidad de ese error y me dice que identifier debe tener, tiene un solo identificador y, bueno, esto no, bueno, que tiene uno y que tiene que haber dos y que acá no corresponde con la estructura de...
no corresponde con la estructura de- del, del paciente. Bien, el siguiente ejemplo que iba a mostrar, a ver cuál era este, el de estructura, no, es otro caso. Acá tengo un ejemplo de un recurso de paciente que le agregué una etiqueta que no corresponde, o sea, me devuelve, en ese caso me devuelve que no reconoce la propiedad, o sea, no está definida dentro de ninguna extensión asociada a ese recurso. Eh, el otro caso es el de, bueno, el de masculino, en este caso era el de campo requerido. Em, para este ejemplo, en realidad, tengo los mismos campos y le había sacado el name. ¿Se acuerdan que el name era obligatorio para el perfil? No era una restricción que agregaba el patient lag, sino que la heredaba del patient IPS. En este caso, dentro del patient IPS, agrega que la cardinalidad de name tiene que ser 1. Entonces, cuando valido, me dice que tiene que el patient.name tiene requerido 1, pero hay 0. Y el último ejemplo de los errores de validación es de los invariantes o de las restricciones que acá le había agregado, que tenían que empezar con UR, OID, acá le había agregado una serie de X. Y el error que me sale es que no cumple la regla de que empiece, el identifier system comience con UR, OID, y eso está dentro de la norma, dentro del perfil escrito acá. Mm. Mm. Em, Bien, acá estaban los ejemplos para que queden en la presentación, o sea, las posibles salidas de la operación validate, de information, el de error, en caso de validación de cardinalidades, de valores que no corresponden, eh, propiedades que no están definidas dentro de ninguna extensión, ni nada. Y el segundo método y hasta ahí en realidad terminaba la parte de la operación validate. Eh, Ahora voy a pasar al segundo método, que es a través de Gazelle. Voy a recorrer en realidad. Gazelle es una plataforma que se usó en la Conectaton pasada. Eh, Dentro de Gazelle hay una parte. Dentro de Gazelle, dentro de esta parte de es EBS Client, External Validation Service. Eh, Voy a iluminar para aquí está. Acá dentro de IHE, File, Validate, acá puedo o pegar un recurso o levantar un archivo, y acá tiene disponibles una serie de validación. En este caso, tiene para la validación de cualquier recurso estándar, ahí aplica la operación solo pesos validate y te devuelve. Tiene el bundle document de IPS, tiene para el IPS de LAC, tiene em, para el de vacunas y otra serie de validaciones. La idea es pegar acá un contenido. Esto ahora había algún problema con la plataforma, por eso no tengo claro si va a funcionar, pero había hecho unas capturas para antes de actualizaciones. O sea, lo que tiene guardado la plataforma de Acel son todos los perfiles asociados eh, generados a partir de la guía de implementación y asociados al proyecto. Por eso es que están acá los LAC.
los LACPAS, los que tienen etiqueta adelante LACPAS, que son el Bundle Summary y el DDCC, son los que están válida de acuerdo a los perfiles que están descritos en esta guía de implementación y los otros son estándar. Este es IPS, o sea, el resumen de paciente, y estos son de los perfiles de IH, el MHD, y son las transacciones que se habían probado la conectó pasada. Eh, Al aplicarle la validación sobre un JSON, devuelve, en este caso que si había funcionado, devuelve en verde que es válido, y si no, que creo que es la instrucción que va a pasar ahora, devuelve los listados de errores. Voy a mostrarlo, pero esto no tengo claro si funciona. Mm, Tengo un ejemplo de un IPS que se había utilizado en la Conectaton pasada, y cuando valida, devuelve acá fail y los errores. Este es un IPS válido y no está funcionando. Por eso eh, creo que acá va a haber que ajustar, ¿no? Esto como segundo mecanismo de validación. O sea, Gacel como plataforma. Eh, Bien, acá yo voy a arrancar en la última parte de las tres que están dentro de la sesión de hoy. Eh, Era de interés que se explicara el concepto del recurso bundle. El recurso bundle es un recurso muy usado y muy explotado dentro de lo que es las transacciones y dentro de lo que es los proyectos con Fire. Por eso querían que pudiera explicar todo lo que tiene que ver con el recurso bundle. Lo primero, tener claro que el bundle es un recurso definido en Fire que engloba o se entiende como un contenedor de varios recursos o empaquetador. Eh, los usos más comunes, creo que dentro de este proyecto, son tres tipos de bundle. Eh, Hasta la descripción del recurso bundle y los diferentes tipos que hay. Eh, el primero en realidad que se utiliza es para todo lo que tiene que ver con transacciones y las respuestas de esas transacciones. O sea, para poder hacer una transacción con un servidor File y definir cuáles son los métodos que se aplican a cada recurso que contiene el empaquetado o ese bundle. Después, otro uso común y muy extendido es para devolver un conjunto de valores que cumplen un criterio de búsqueda como parte de una operación contra el servidor. Y después el tipo bundle document, para representar un documento como la instancia de un documento en file. Este recurso bundle tiene una serie de entradas. Todas esas entradas, para cada entrada puede o no tener mm, elementos adicionales de acuerdo a lo que se haya de acuerdo al tipo que se definió ese bundle. Puede contener información de la búsqueda, puede contener información del request, o sea, qué se quiere hacer con esa entrada, o puede contener información de una respuesta, o sea, de acuerdo a los criterios que contiene. Vamos a ir recorriendo. Este es el recurso bundle. Bundle tiene una serie de elementos, y el único elemento obligatorio para cualquier bundle es el código que describe el tipo de bundle que es. O sea, el type es el único elemento obligatorio dentro del tipo de datos. En este caso, document, transaction response, search set, esos son los más utilizados en este proyecto. Como comenté, en realidad tiene una colección, o sea, una serie de entradas, son las entries,
esas entries, de acuerdo al tipo de bundle que sea, algunos elementos dentro de esas entries son obligatorios. Por eso estaba el search, el request, el response, que lo vamos a ir viendo para cada uno de los casos que se, que se instancie del tipo que sea. O sea, el primer tipo de bundle en realidad es el tipo de transacción. Permite realizar una serie de transacciones contra un servidor file. eh, es la forma de poder enviar una serie de recursos y guardar en lotes esos recursos contra un servidor. El servidor file recibe esa solicitud y procesa. En este caso, para registrar una transacción de guardado la transacción la 65, que es la de guardado de un documento en servidor file, se había utilizado un bundle transaction. En realidad está definida dentro bueno, de la palabra, dentro del perfil dentro de las operaciones del MHD. La 65 recibía un bundle de tipo transaction y una serie de entradas, y para cada una de esas entradas, en este caso, se definía qué se hacía con cada uno de esos recursos. Se guardaba o se actualizaba o lo que correspondía. Eh, cuando el servidor recibe la operación, en realidad, de un bundle transaction, devuelve qué sucede con cada una de esas transacciones. Ahora lo voy a ver en un ejemplo. En este caso veo un bundle transaction y cada una de esas entradas corresponde a su identificación del recurso y el recurso, cada una de esas, no sé bien acá, qué método se aplica para cada recurso. Eh, ¿Verdad? Y esto es la respuesta que o se obtiene del servidor cuando se realiza una transacción. En este caso, para esta transacción que era de guardado de una serie de recursos, devuelve qué pasó, en este caso que lo creó y información adicional para ese recurso. Mm. Un par de ejemplos de transacciones que se realizan con un bundle transaction. En este caso, siempre se manda a la base, o sea, se realiza el post del método post y base URL. En este caso es el bundle transaction, y esta es la transacción, la 65 de guardado. Acá para cada una de las entradas se define el recurso y se define qué se hace. En este caso, el método que se va a aplicar para cuando el servidor reciba esta transacción, va leyendo cada uno de los recursos y qué realiza con cada recurso. Ahí realicé la transacción y en el response, en el transaction response, me devuelve qué sucedió con cada uno. En este caso, en el primero, que guardó, era este, que representaba un list y que lo guardó, cuál fue la ubicación donde quedó guardada ese recurso y información adicional si aplicar. Otro tipo de bundle transaction, en realidad, es, por ejemplo, que yo guarde, que yo realice ciertas transacciones de búsquedas. En este caso, le hago búsquedas sobre un servidor. O sea, el request que estoy enviando es un get, o sea, es de búsqueda y con ciertos criterios de búsqueda. En este caso, guardo, perdón, genero la transacción, y ¿qué me devuelve? Me devuelve la respuesta de esa búsqueda. Para el servidor ejecutó esta transacción y ejecutó esta transacción. Me devuelve un bundle
de respuesta, que es el otro que vamos a ver ahora, el search sets. Volviendo a la presentación. Eh, eh, este es el bundle type transaction. El siguiente, en realidad, que vamos a ver es el tipo bundle type documents, que se utiliza para la representación conceptual de un documento en file como un conjunto de información asociada, en este caso, puede ser a un episodio de atención o a un documento como registro de información. Es la forma en file de poder representar, como está en CDA en versión 3 está en file el bundle document. Tiene algunas características de recursos que tiene que contener. Cualquier bundle document tiene que tener la fecha de cuándo se creó el documento y sí o sí tiene que haber dentro de la entry un recurso que es un composition que representa al documento, con sus diferentes secciones y esas secciones con información adicional. Eh, el IPS está representado como, o sea, el resumen internacional de paciente está representado como un bundle document. Eh, dentro de dentro de la guía LAC está perfilado el, el LAC Composition, el bundle, el bundle IPS está perfilado y se le agrega en realidad los recursos asociados a esta guía. Mm. Acá hay un ejemplo de un bundle document. Em, los que participaron el año pasado en la Conectathon, todos tuvieron que generar un IPS asociado a ejemplos que se habían pedido. O sea, todos generaron un bundle, document, sí o sí tenían que tener un composition adentro de las diferentes entries. Sí. Eh, Bien, el siguiente tipo de bundle type es o sea, el que vamos a estar viendo hoy, es el conjunto el que se obtiene como respuesta de realizar una búsqueda sobre un servidor. eh, Se utiliza para devolver un conjunto de recursos que cumplen un criterio de búsqueda. Por ejemplo, si yo hago get, en este caso estoy buscando todos los pacientes que cumplen que el nombre empieza con ser, que es lo que vamos a ejecutar ahora. Cada entry, cada elemento de ese conjunto es que cumple el criterio. En este caso tiene otros atributos asociados que están definidos dentro del recurso y se utilizan para esto, como es el total, en realidad, que puede no estar, pero es el total de entradas o el total de recursos que cumplen el criterio en el servidor. No es obligatorio que lo contengan, y un link para paginar las respuestas. O sea, estos atributos definidos dentro del recurso bundle están asociados al tipo search set. Eh, y también se puede contener en realidad para ese conjunto el modo de búsqueda y la posibilidad de grados. Acá tenemos ejemplos.
En este caso se hizo la búsqueda, esta, es la búsqueda contra un servidor de prueba que cumple un criterio de búsqueda, me devuelve el listado de recursos y para cada uno de esos el modo que hizo Match. Em, creo que estaba el ejemplo y creo que por ahí. No sé si hay alguna duda o algo que... O sea, lo que vimos fue parte de lo primero que fue la guía de implementación, una recorrida por los elementos y cómo es que la guía, eh, las URLs de la guía, cómo la guía deriva información, hereda propiedades de las otras guías, los métodos de validación de un recurso y los posibles errores, y bundle, o sea, los tipos de bundle y sus usos. Esos fueron los tres grandes temas que se enfocaron en la charla de hoy. No sé si hay dudas, comentarios o algo que estoy atenta. Pueden levantar la mano si tienen alguna consulta. Sí, o si alguien quiere que fui rápido, tenía una hora justita, quería. Quedan 4 minutos, no sé si alcanzas en 4 minutos a tal vez especificar dónde están nuevamente los. Bueno, vi que dejaste el link de uno de los links en. Sí, pero en realidad voy a... lo que es importante es entender dentro de Raxel.org dónde van a quedar siempre. O sea, Raxel.org, eh, esta es como el inicio de... Dentro del Raxel.org está recursos, dentro de recursos, herramientas, y acá va a estar todo lo que va a tener que ver con Gazelle. Acá las diferentes actualizaciones dentro de la guía de implementación y acá el GitHub donde está el Docker y todo lo que conlleva después al despliegue de eh, recursos, herramientas y PSLAC. Acá está la guía de implementación. En la parte de artefactos es que están los diferentes perfiles y igual la presentación después la subiremos. Pregunta Francisco si se puede compartir una copia de la grabación. La grabación va a quedar disponible en el canal de YouTube de Raxel desde la misma página. Si estás proyectando la página, Lucía, puedes Sí, bajar, a ver. dando al bajo al pie de página y ahí están los links a las distintas redes de Raxel. La primera es el canal de YouTube. Ahí queda disponible en español y también con la interpretación en inglés. De hecho, está la sesión anterior ya Anterior. disponible. Así es. Es- mm, Y bueno, en la sección de iniciativas del mismo web de Raxel va a estar apareciendo en las semanas siguientes la opción de Conectatón 2024. Todavía no la hemos publicado porque estamos aún afinando los detalles asociados a la logística del evento y todos los aspectos más comunicacionales. Una vez que tengamos eso definido, ya ahí verán también el sitio para tener mayor información general y los mismos links a todo lo que estuvo mostrando Lucía en la sesión de hoy. Si no hay más consultas en esta instancia, de todas maneras las pueden realizar vía cualquiera de las redes que tenemos disponibles, el Slack de los países de quienes están en la Conectatón, correo electrónico también para quienes no. Así que creo que sin nada más que agregar podemos ir cerrando la sesión de hoy. Muchas gracias, Lucía, por tu presentación y bueno, indicar mm, nuevamente que quedará disponible para que puedan revisitar o compartir con quienes deseen. Muchas gracias por Gracias. tu asistencia y Gracias a nos todos. estamos viendo próxima semana en una nueva sesión. Gracias. Capaz que subimos al canal al general cuando quede el problema de la casa. Gracias.
Hasta luego, buena tarde. Muchas gracias, buenas tardes.